Muy buenos días, aquí estamos ya comenzando la jornada. Agradecido con ustedes por su participación en el Bancaforo una vez más. Este es el número 128 y vamos a dar inicio de inmediato con la presentación. Son más o menos 40 minutos de presentación y tal vez tengamos un tiempo de preguntas y respuestas. Bien, el tema que les traigo es el de indicadores de riesgo de reputación. Primero que nada, comenzar definiendo qué es la reputación corporativa. Mi concepto, el que yo proporciono, el que yo trabajo, es que la reputación corporativa es el grado de confianza de los stakeholders o grupos de interés en una entidad o en una organización. Entonces, dos cosas importantes. La confianza, o sea, es el reflejo de la confianza, y de los grupos de interés. Con esto les estoy diciendo que realmente las organizaciones no tienen un grupo de interés, una reputación, tienen varias reputaciones. Tienen una reputación para cada grupo de interés. ¿Que probablemente todas ellas estén relacionadas? Sí, probablemente. Pero las organizaciones tienen varias reputaciones. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que la confianza o el nivel de confianza de cada grupo de interés sea el mismo. O sea, una cosa es el grado de confianza de los proveedores, otra cosa es el grado de confianza de los reguladores, otra cosa de los accionistas, de los propios colaboradores, de los clientes externos. Entonces, este concepto es muy importante y sobre todo para cuando tengamos que elaborar indicadores, la recomendación es elaborar indicadores por grupos de interés, porque no tenemos una sola reputación, ¿no? Tenemos varias reputaciones o varios niveles de reputación según cada grupo de interés, que todos ellos podrían ser iguales. Bueno, sería muy extraño, pero eventualmente podría ser. Pero las mediciones y las gestiones se hacen por grupos de interés. Eso es muy importante. ¿Okay? Bien, entonces confianza. Confianza. Encontré esta definición de confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Entonces, y eso se construye a partir de dos cosas. Primero, a partir de expectativas, ¿no? A partir de percepciones generadas en experiencias. ¿Okay? Entonces, la confianza no es el resultado de la realidad. La confianza es el resultado de percepciones. Se construye a través de percepciones. ¿Okay? Esta es mi definición de los grupos de interés o stakeholders o partes interesadas, persona o organización cuyos intereses se pueden afectar o que pueden percibirse que han sido afectados por una decisión, conducta, acción tomada dentro de la organización, ¿no? Entonces, clientes, empleados, accionistas, inversionistas, en el caso de la banca, los bancos corresponsales, por ejemplo, entre otros, ¿no? Proveedores, auditores externos, calificadoras de riesgo, y algo importante que puse aquí, fíjense, miembros de la asamblea. O sea, los miembros de la asamblea son un grupo de interés importantísimo porque son los que hacen las leyes, ¿no? Nos guste o no nos guste, o sea, que tienen un alto nivel de desprestigio, bueno, creo que eso más o menos es generalizado en varios países de Latinoamérica, pero no vamos a emitir un juicio de valor al respecto, ¿no? Simplemente vamos a decir que son un grupo de interés, y son un grupo de interés fundamental porque son los que ponen las reglas, o sea, por encima de las superintendencias, por encima de los organismos reguladores. Los organismos reguladores ponen resoluciones, acuerdos, ¿no? Pero la asamblea pone la ley, que está por encima. Entonces, y puede cambiar cualquier modificación de los organismos, cualquier normativa regulatoria o que viene de los reguladores. Entonces, es un grupo de interés al que uno tiene que prestar muchísima atención, ¿no? Más en esta época. ¿Okay? Bien, los medios de comunicación también lo son. Los proveedores, o sea, de acuerdo con mi experiencia, los proveedores están un poco descuidados en la gestión de la reputación por grupos. ¿Okay? Las autoridades, gremios, socios de medio ambiente, entre otros, ¿no? Entonces, es un punto importante. Tres características, tres cosas que yo quisiera resaltar
Primero, que la reputación corporativa se basa en percepciones. O sea, la confianza se construye a través de percepciones. Percepciones que se van recogiendo en diferentes experiencias. ¿Ok? Entonces, miren este gráfico, para uno es 6, para el otro es 9. ¿No? ¿Y la realidad cuál es? ¿Es 6 o es 9? Bueno, ¿sabes qué? No importa. No importa la realidad. No importa si es 6, no importa si es 9. Lo que termina siendo importante es lo que cada una de estas personas piensa que es, y esa es la percepción, ¿no? Entonces, llevemos esta misma idea a la construcción de la confianza en organizaciones que tiene que ver con la reputación. O sea, digamos, por ejemplo, una empresa puede tener una mala reputación. No porque en la realidad sea una empresa irresponsable, o sea una empresa corrupta, o sea una empresa mafiosa, o sea, no. No porque la realidad sea esa, sino porque la percepción se ha construido y la valoración que le dan en los grupos de interés es esa. ¿Okay? Puede que coincida con la realidad, pero no necesariamente. Y al revés también. O sea, una buena percepción, una mala percepción no necesariamente tiene que coincidir con una buena o mala realidad. ¿Ok? Bien. En segundo lugar, la confianza, ya que la reputación es el resultado de una construcción de confianza, esa confianza se construye en un plazo largo, o sea, en un largo plazo, no se puede construir en un mes, ni siquiera en un año, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces yo noto cierta ansiedad de algunas organizaciones que quieren construir su reputación y que piensan que eso se puede resolver en plazos relativamente cortos, ¿no? Entonces, no, ese es un proyecto de larguísimo plazo. Warren Buffett nos decía, toma 20 años construir una buena reputación. Pero ojo, la puedes arruinar en 5 minutos, nos decía. Entonces, los que están interesados en construir reputación, piensen en 20 años, ¿no? Y hay que hacer muchas pequeñas cosas durante esos 20 años, o sea, estar atento a los detalles, muchas pequeñas cosas, a eso me refiero, ser muy consistentes para que después de 20 años la organización pueda decir o pueda estar percibida como de una buena reputación. Bien, entonces, y hay un elemento importantísimo en esa construcción de confianza, que son las expectativas. Y detrás de las expectativas, la satisfacción. ¿Qué pasa con las expectativas? Las expectativas te generan o satisfacción o decepción. Entonces, imagínate que te han hablado bien de un restaurante y tú crees que, bueno, piensas, tienes una expectativa de que es un gran restaurante, que la comida es riquísima, ¿no? Vas al restaurante, los platos son súper caros, ¿no? Y tú aumenta tu expectativa, ¿no? Estos platos cuestan caros porque tiene que ser bueno el restaurante, ¿no? Y resulta que te sirve la comida, no te deja satisfecho, ¿no? Por diversas razones, y entonces tienes una decepción. Y esa decepción genera desconfianza. Mientras que si tienes satisfacción, la satisfacción genera confianza. O sea, al revés. Vas al restaurante, ¿no? Te invitan, no sabes ni cuánto cuesta, ni nada, no tenías ninguna expectativa y de repente te pareció bueno, ¿no? Entonces tuviste satisfacción. Entonces hay una variable que está medio escondida y que es importante y es la expectativa. Por eso cuando nosotros hacemos un sistema de gestión de riesgo de reputación, lo que no debería faltar es el levantamiento de expectativas de los grupos de interés, porque a partir de esas expectativas se va a generar la confianza o la desconfianza. No tienes que estar de acuerdo con esas expectativas, pero sí tienes que conocerlas. Esa es mi recomendación. ¿Okay? Entonces, la satisfacción y la confianza están muy correlacionadas. Para construir confianza en el largo plazo y construir una buena reputación, tenemos que dar servicios o productos que generen satisfacción, satisfacción, satisfacción de manera recurrente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora, cuando hablamos de riesgo de reputación, ¿cuál es mi definición? Es la posibilidad de que ocurra un evento que afecte la confianza en una persona o entidad. Esa es mi definición. ¿Okay? Bien. Por ejemplo, un comportamiento escandaloso de un funcionario,
Por ejemplo, una letra pequeña en los contratos, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, porque volvemos a lo que les decía. No se trata de la realidad, se trata de la percepción, ¿no? O sea, puede generar mala reputación o puede dañar la reputación, no que haya letra pequeña, sino que se genere una percepción de letra pequeña. O sea, que el cliente diga, mira, aquí me pusieron la letra pequeña. Y de repente no era letra pequeña, ¿no? Pero, nuevamente, la realidad está subordinada, nos guste o no nos guste, la realidad está subordinada a la percepción. Entender eso es absolutamente relevante para poder hacer una buena gestión del riesgo de reputación, la percepción, ¿no? O sea, si no entendemos esa parte, que la percepción prima por encima de la realidad, va a ser muy difícil poder gestionar la reputación. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunas organizaciones no reaccionan ante determinadas críticas por decir, no, es que eso no es cierto, eso no es verdad, no, no, déjalo, déjalo, no pasa nada, eso no es, eso, están hablando tonterías. Entonces, ¿por qué? Porque se piensa que la realidad es más importante que la percepción. Bueno, pues en construcción de confianza la percepción es más importante, ¿no? En construcción de confianza. ¿Okay? No digo en nuestra actuación propia, lo más importante debe ser la realidad, lo más importante debe ser nuestros principios, nuestros valores, o sea, eso, esas cosas, pero para efectos de la confianza que se genera entre una parte interesada y una organización, la percepción es la clave. Muy bien. Otro ejemplo, respuesta insatisfactoria en un servicio al cliente, ¿no? Entonces, y más si es que esta situación se hace viral, por ejemplo. ¿Okay? Difusión de deficiencias de seguridad, ¿no? Un hackeo, por ejemplo. O sea, que se hace público un hackeo a una organización genera desconfianza. Y esa desconfianza daña la reputación y, pues, obviamente, tiene efectos de diversa índole en la organización. Ahora entramos ya, después de esa pequeña introducción a los indicadores. Entonces, en los indicadores, fíjense, yo les decía que nosotros necesitamos tener indicadores para cada grupo de interés, ¿no? Obviamente, las organizaciones tienen muchos grupos de interés y no se trata de hacerlos para todos, pero sí los más importantes. Entonces, aquí el proceso consiste en escoger los grupos de interés para los cuales nosotros vamos a medir indicadores y luego, a partir de las expectativas que tienen esos grupos de interés, construir los indicadores que puedan reflejar la confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, aquí les voy a dar algún listado de indicadores de manera referencial, no significa que todos necesariamente apliquen para sus organizaciones, pero digamos que nosotros tenemos 6 grupos de interés. Para un banco he escogido 6 grupos de interés: depositantes, deudores, proveedores, colaboradores, acreedores, mayoristas. Eso lo podría reemplazar también por bancos corresponsales, por ejemplo, ¿no? Y pues en general aquí encontramos un indicador que puede ser válido para todos los grupos de interés, ¿no? No es usual, pero podría darse ese caso, ¿no? Un indicador para todos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para todos estos grupos de interés yo he establecido 3 indicadores, ¿no? Pueden ser 4, pueden ser 2, puede ser 1, puede ser 5. En fin, eso depende de cada organización, qué tanta importancia le dé y cuál es el grado de madurez que tiene en la gestión de riesgo de reputación. Entonces, vamos a mencionar uno por uno y a tratar de explicarlos muy brevemente. El primero que yo les puedo mencionar o recomendar es el NPS. El NPS realmente no es un indicador de reputación, pero es un indicador que sirve de proxy para medir la reputación, ¿ya? Es un indicador de, digamos, grado de lealtad, ¿ok? Esto lo inventaron unos consultores que diseñaron un formulario, pues, seguramente ustedes lo han llenado muchas veces en alguna evaluación, ¿no? Es un indicador para medir la lealtad del cliente, ¿no? Pero en lugar de lealtad, nosotros podemos relacionarlo con la confianza y en lugar de cliente con cualquier otro grupo de interés, ¿no? Y tiene la ventaja que se basa en una sola pregunta. Esa pregunta es, ¿qué tan probable es que recomiende el producto o el producto o servicio, ¿no? A un familiar o un amigo? Nada más. ¿Qué tan probable es?
y las escalas son 3. Cuantitativamente del 1 al 10, pero cualitativamente muy probable 9-10. Pero eso se tiene que indicar, así como en este cuestionario, ¿no? Poco probable 7-8, o sea, eso es so-so, ¿no? Sí. Y para nada probable del 1 al 6, ¿no? Para nada, no pasa nada. Entonces, esos son los rojos. Estas 3 categorías se denominan, los de color verde, o sea, el 9 y 10 se denominan promotores, porque la metodología asume que los que han calificado 9 y 10 van a ser promotores y van a decir, oye, este servicio es bueno. Yo recomiendo este servicio, es bueno. Sí, no, sí, pues hace las cosas muy bien, es de muy, muy buena calidad, ¿no? Yo lo recomiendo, ¿no? Y fíjate que la metodología tiene un truquito, ¿no? Dice, ¿qué tan probable es que recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo? ¿No? ¿Por qué? No es que uno recomiende, sino que recomiende a un familiar o un amigo. ¿Por qué? Porque tú le vas a recomendar a un familiar, a un amigo, solamente aquellos productos en los que realmente tú tienes mucha confianza, ¿no? Entonces, digamos, eso que puede parecer de poca importancia, realmente sí lo tiene, ¿no? Entonces yo te pregunto, a ver, si te llama tu mamá o tu papá, o tu hijo o tu hija, o tu hermano o tu hermana, y te pide una recomendación, ¿no? O sea, estoy seguro que tú le vas a dar una recomendación sincera, ¿no? Entonces, a diferencia de un extraño que te dice, que te pregunta, oye, ¿qué tal es ese sitio? Bueno, sí puede ser, no, pero no estoy seguro, o sea, pero digamos, tú le das mucho más importancia cuando se trata de un familiar o un amigo, tú dices, oye, pues la verdad que sí te recomiendo o no te recomiendo, ¿no? O sea, hay más intimidad. Muy bien. Entonces, tenemos los promotores, que son los de color verde, tenemos los neutros, que son los de color naranja o amarillo, y tenemos los rojos, que son los detractores. Entonces, la metodología consiste en calcular cuál es el porcentaje que tenemos de promotores en el grupo encuestado, cuál es el porcentaje que tenemos de detractores en el grupo, y los restamos, ¿no? Y los amarillos no intervienen para nada, no intervienen en la ecuación. Es simplemente cuál es el porcentaje que tengo de verdes, de todos los que han respondido verde, menos el porcentaje que tengo de rojos, y ese es el porcentaje de promotores. Pero fíjate que se llama el Net Promoter Score, o sea, es el score, ¿no? O el índice de promotores netos. ¿Netos por qué? Porque le estoy restando el porcentaje de rojos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo, digamos que entrevisté a 50, 39 fueron verdes, 7 fueron amarillos y 4 fueron rojos, ¿no? Entonces, en estos 4 no me importa si, para esta metodología, no me importa si es 1 o 6 o 3 o 5, no, simplemente fueron rojos. Entonces, estos 4 son 8% y estos 39 verdes son 78%. Eso significa que yo tengo que restar el porcentaje de verdes, 78, menos los 8, me sale 70%. ¿Sí? Entonces, ese es el NPS, 70%. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo bueno de este indicador? Pues lo bueno es que es fácil, sencillo, ¿no? Te permite hacer benchmarking, esa es otra ventaja, porque tú puedes comparar el NPS de tus depositantes versus el NPS de tus deudores versus el NPS de tus proveedores, ¿no? Puedes hacer benchmarking también por NPS entre sucursales, ¿no? O entre regiones o provincias, en fin, o sea, tú puedes compararlo con el NPS de tus colaboradores también, ¿no? Entonces, te permite hacer benchmarking. Esa es una ventaja, ¿no? Pero sobre todo yo diría que es muy sencillo. O sea, el gran problema que tenemos para hacer encuestas y para hacer mediciones de percepción es que a la gente no le gusta. No le gusta resolver encuestas. O sea, eh, digamos, por lo menos, yo no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, si a mí me ponen una encuesta muy larga, pues yo difícilmente la lleno. Pero si me ponen una sola pregunta, donde nada más tengo que poner una X y marcar, la lleno, ¿no? Entonces, y esa es la ventaja, en mi opinión, de este método. Los detractores de este método dicen que, pues, es demasiado simple y que no es lo mismo confianza que lealtad. Bueno, sí, es verdad, no es lo mismo, pero son conceptos que están muy correlacionados.
muchísimo. Entonces, yo sí lo consideraría como un indicador para medir el grado de confianza. ¿Okay? Y con eso, obviamente, si el indicador está bajando, mi riesgo de reputación debería entender que está aumentando. Muy bien. Entonces, ahora les voy a mostrar uno, que es un indicador, digamos, general, ¿no? O sea, que no está pensado específicamente en un grupo de interés, ¿no? Que es el índice favorable en las redes sociales. ¿Okay? Entonces, hoy en día, no es digamos, la analítica de datos del social media nos permite medir cuántas veces están escribiendo el nombre de nuestra organización en las redes sociales. Cada cuánto tiempo lo están escribiendo. Pero no solamente eso, también nos permite medir cuántos comentarios son favorables y cuántos son desfavorables. Entonces, ¿por qué? Porque relacionan, hacen un listado de palabras, ¿no? En la inteligencia artificial hacen un listado de palabras que están relacionadas con un comentario favorable, otros que están relacionados con un comentario desfavorable, ¿no? Por ejemplo, digamos, el banco X, ¿no? Entonces, el banco X está en un comentario que, digamos, el detector de palabras lo está identificando y hay palabras que están asociadas como, por ejemplo, pésimo. Entonces, si en ese mismo comentario está banco X con pésimo, entonces eso va para el lado desfavorable, ¿no? Eso lo hace automáticamente el robot, ¿ok? También, por otro lado, están los comentarios positivos. O sea, si al mismo tiempo tenemos el nombre del banco y tenemos la palabra excelente, entonces lo relacionan como un servicio positivo o una mención positiva. Entonces, estos sistemas pueden permitir que nosotros tengamos un monitoreo incluso en línea de las menciones favorables entre las menciones totales. Y si eso tiene mucha variabilidad o si tiene un descenso, se puede identificar que algo podría estar ocurriendo, ¿no? Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, bueno, aquí hay herramientas gratuitas. Yo recomiendo las herramientas de pago para los bancos, para las entidades financieras. Creo que vale la pena entidades financieras porque, digamos, el nivel de exposición y el tamaño de las organizaciones financieras es mucho, justifica, digamos, una herramienta de pago, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, nos vamos ahora con el otro índice, que es el índice de depositantes, ¿ok? Que es este, ¿ok? Perdón, el índice de tasa pasiva, de tasa de interés pasiva, que básicamente es un índice que refleja la confianza de los depositantes. No sé si ustedes se han dado cuenta que no todos los bancos pagan la misma tasa de interés pasiva, por ejemplo, en la tasa de ahorro. Y cuando ustedes ordenan las tasas de mayor a menor, probablemente los bancos que pagan menos tasas son los que más confianza reflejan en los depositantes, ¿no? Por algo pagan menos tasas. Entonces, lo que se trata es hacer un ranking de tasas. Solo que ese ranking de tasas no puede ser un ranking absoluto, tiene que ser un ranking relativo. Porque si las tasas suben o las tasas bajan, entonces lo que nosotros tenemos es que, si lo hacemos en términos absolutos, podríamos ver que la tasa de nuestra organización, la tasa pasiva, está subiendo. Y esa tasa está subiendo, ¿por qué? Esa tasa está subiendo por razones de incremento general en la tasa, ¿no? Por una política de gobierno, por una política del Banco Central, por el mercado en general, riesgo de mercado, o sea, están subiendo o están bajando. Entonces, por eso hay que medir la tasa de interés respecto al promedio, ¿no? Y entonces eso me da un diferencial. Si ese diferencial o ese ratio o ese cociente sube, quiere decir que la entidad está subiendo su tasa de interés pasiva más que el mercado. Si baja, entonces quiere decir que está subiendo probablemente, pero menos que el mercado, ¿no? Entonces se mide a través de un ratio. Yo lo mido a través de un ratio. Por ejemplo, si la tasa pasiva es 4.2, que paga nuestra organización 4.2 al año y el promedio del mercado es 3%, entonces este cociente nos da un índice de tasa pasiva y esto hay que calcularlo para todas las organizaciones para poder sacar un promedio.
de tasa de interés pasiva, o también para ver cómo está nuestra posición dentro de todo el ranking. Pero lo más importante es que podamos comparar este indicador contra indicadores de otros periodos. ¿Okay? Muy bien, listo. Entonces, este es el indicador de índice de tasa pasiva, ¿no? Entonces, en la medida en que este indicador, si este indicador está subiendo, quiere decir que la tasa pasiva que está pagando la organización está subiendo por encima del promedio del mercado. Y evidentemente eso es un índice que puede estar reflejando una disminución del grado de confianza. Muy bien. Yo recomiendo hacerlo con ahorros, no recomiendo hacerlo con depósitos a plazo, porque en depósitos a plazo hay otras consideraciones. Sin embargo, y además porque es mucho más fácil hacerlo con ahorros. Si alguien quisiera hacerlo, tendría que hacerlo de manera homogénea, depósitos a un año, digamos, y compararlo con el sistema o el promedio de depósitos a un año, pero tiene que haber homogeneidad. Bien, para los depositantes también existe otro indicador, ¿no? Que es el tiempo promedio en atención. Cuando esto tiene que ver con satisfacción, satisfacción está estrechamente relacionado con confianza, y aquí el tiempo promedio de atención, ¿ya? Simplemente consiste, esto es más difícil porque es muy operativo, pero nosotros tenemos que medir cuál es el tiempo que nos demoramos en atender a un cliente. O sea, desde que entra un cliente a una sucursal, cuánto tiempo nos demoramos hasta que se va el cliente. ¿Okay? Lo podemos hacer por canales, lo podemos hacer por plataforma de la sucursal, lo podemos hacer por ventanilla, o sea, caja, lo podemos hacer por los canales de call center, cuánto tiempo dura la llamada, lo podemos hacer por, digamos, diversos elementos de atención o diversos canales de atención y sacar un promedio. Entonces, en función a ese promedio, hacemos las comparaciones respecto de periodos anteriores, ¿no? Y por lo tanto, entonces ahí tenemos la posibilidad de poder en esa comparación, ¿no? Monitorear si nos estamos demorando más tiempo en atender a nuestros clientes. Eso probablemente significa un mayor grado de desconfianza o un menor grado de confianza. O sea, a través de la mayor o menor satisfacción. ¿Okay? Muy bien. Este es un indicador que es importante para las organizaciones porque es importante para los clientes. Y más en esta época, ¿no? Más en esta época en que los clientes hemos encontrado los canales virtuales para relacionarnos con nuestros bancos, o sea, y lo estamos usando más, ya han aparecido nuevos canales de comunicación. Entonces, en esta época valoramos muchísimo más el no tener que ir a la sucursal y si vamos a la sucursal, que el tiempo no sea tan largo, ¿no? Bien. Luego, para los deudores, tenemos un índice que es el IRD, es el índice de reclamación de los deudores, ¿no? Es decir, y lo tengo en dos niveles. Del total de clientes, estamos hablando de clientes deudores, ¿qué porcentaje presentan reclamos? ¿Okay? O sea, ¿cuántos de todos los clientes presentan reclamos? Y el otro índice es en un segundo nivel porque los reclamos puede que no sean aceptados, y entonces si el cliente se va a la segunda instancia, que es la superintendencia de banco por lo general o la oficina de atención al usuario financiero, entonces ya, digamos, es un nivel de riesgo diferente, ¿no? Y lo que yo hago es que sumo los reclamos que están en la primera instancia con los que están en la segunda instancia, pero ponderados por 2, porque lo que pasa es que el nivel de insatisfacción no es el mismo de un cliente que está reclamando en primera instancia que uno que está reclamando en segunda instancia. O sea, entonces, yo lo multiplico por 2 para darle más peso, ¿no? ¿Y por qué por 2? Porque es segunda instancia, pero puede ser cualquier otro múltiplo, ¿no? O sea, simplemente me pareció segunda instancia, bueno, pongámosle por 2, ¿no? El cliente debe estar el doble de molesto, pero de repente está el triple de molesto o el cuádruple de molesto. Entonces, este es un factor, digamos, arbitrario que puse, 2, pero puede ser otro múltiplo, ¿ok? Entonces, eso entre el total de clientes. Muy bien. Este es otro índice, otra forma de medir, ¿no? ¿Por qué? Porque estos, digamos, estas insatisfacciones, o sea, el cliente reclama porque está insatisfecho. Y no nos olvidemos que la satisfacción
es un elemento que está correlacionado con, ¿qué? Con la confianza. Por lo tanto, la insatisfacción va a estar correlacionado con la desconfianza. Entonces, este tema es importante. ¿Ok? Bien, y aquí no importa si el cliente tiene la razón o no, o sea, si le dimos la razón, si no le dimos la razón, o sea, lo que importa es si realmente los clientes están sintiendo que se están sintiendo un mayor nivel de insatisfacción. Si están sintiendo un mayor nivel de insatisfacción, están reclamando, ¿no? Entonces eso hay que conocerlo. Muy bien. Otro índice para los deudores es el IRR, índice de respuesta a reclamos, ¿no? Lo podemos medir en términos absolutos, esto sí se puede medir en términos absolutos. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en darle respuesta? Independientemente de cuál fue la respuesta. ¿Okay? Y segundo, del tiempo máximo de respuesta, que en muchos países es 30 días, la regulación da 30 días para resolver un reclamo. Entonces, ¿qué porcentaje de esos 30 días estamos ocupando? ¿No? O sea, esa es otra forma de medirlo. Están en estos niveles, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Cuando un cliente presenta un reclamo, el cliente está molesto. Si adicionalmente que el cliente está molesto, nosotros nos demoramos, ¿no? 30 días, que es el tiempo máximo, o sea, son, digamos, una molestia multiplicada por la ansiedad, ¿no? Y la incertidumbre que genera no saber cómo va a resolver el reclamo, porque en función a eso él tiene que presupuestarse si le cobraron una cantidad o le hicieron un consumo no autorizado o cualquier cosa. O sea, él necesita conocer eso para poder organizarse en sus finanzas ese mes o el próximo mes. Y entonces el tiempo de respuesta es importante. ¿Ok? Y está comprobado además en diversos estudios que el tiempo de respuesta contribuye con la confianza, independientemente de cuál fue la respuesta. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los proveedores. Yo soy proveedor de entidades bancarias, así que conozco un poquito de esto. Bien, primero, el tiempo promedio de pago, ¿no? Para los proveedores en general es importante en cuánto tiempo les pagan, ¿no? O sea, no vas a tener un mismo nivel de satisfacción de un proveedor cuando una entidad paga rápido que cuando una entidad se demora. ¿Okay? No es el mismo nivel de satisfacción. Entonces, y por lo tanto, si tiene que ver con la satisfacción, no nos olvidemos que la satisfacción es la hermanita de la confianza. ¿Okay? Muy bien. El otro índice para los proveedores es lo que yo llamo índice de satisfacción de proveedores. En mi opinión, y les adelanté algo al inicio de la conversación, los proveedores están un poco descuidados, ¿no? A veces las organizaciones nos olvidamos que los proveedores son clientes. O sea, y si no son clientes reales, son clientes potenciales. O sea, ¿cuál es el impedimento para que un proveedor no abra una cuenta bancaria en un banco? Pero cuando es un cliente potencial, ¿no? O sea, vengo a abrir una cuenta. Ah, señor, pase, tome asiento. ¿Qué tipo de cuenta quiere? ¿Qué más desea? ¿No? Llene este formulario. O sea, lo atiendes de lo mejor. Pero cuando viene un proveedor, ¿no? No se le da el mismo trato. Sin embargo, ese proveedor tiene la misma posibilidad de ser cliente. Entonces, yo he visto que a los proveedores se les da como un trato, digamos, que no está al mismo nivel de los tratos que se le da a los clientes. Y dentro de los clientes también sé que hay clientes VIP que se les da un trato mejor y eso pues es normal en el mundo de los negocios, ¿no? Pero los proveedores están un poco descuidados, ¿ok? Y eso es una oportunidad. Es una oportunidad porque se puede, si alguna entidad está interesada en reforzar su reputación corporativa, puede atender de una manera especial a los proveedores, porque no te olvides que los proveedores pueden ser clientes. Los proveedores también pueden hablar de ti en las redes sociales. Entonces, ¿cómo puede ser que te importe lo que dicen los clientes de ti en tus redes sociales, pero que no te importe si se lo dicen los proveedores? O sea, proveedores hay que darle importancia, ¿ok? Ellos no le hacen un favor a la entidad, ni la entidad les hace un favor a los proveedores. Es un tema de negocio, ¿no? Es un tema de negocio, es un tema de sinergias, es un tema de mutua conveniencia, así que pensemos en la importancia que tienen los proveedores, ¿ok? Bien.
Promedio, aquí, este índice que yo he sacado está basado en una serie de estudios que se han hecho para medir satisfacción de proveedores, ¿no? Entonces he sacado lo mejor de varios estudios que está resumido en cuatro bullets. Amabilidad en el trato, o sea, el proveedor espera, ¿no? Recuerda, la expectativa es importante. Entonces el proveedor espera, teóricamente, que haya amabilidad, ¿no? O sea, que no lo traten como un cliente de quinta categoría, sino que sean amables con ellos, al igual que cuando es un cliente depositante. Que haya un proceso, que el proceso de negociación sea ágil y transparente, o sea, que no sea un enredo, que no sea un problema la negociación. Eso lo valora el proveedor. Tercero, que haya receptividad a reclamos, o sea, que si el proveedor tiene algo que decir, que si no le pagaron completo o cualquier cosa, o sea, que haya una buena receptividad y que haya una buena comunicación en un eventual desentendimiento. Y luego, que haya un cumplimiento del compromiso de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la entidad se compromete a pagar cierta cantidad digamos, en cierta fecha y hay que, pues, cumplir y honrar los compromisos de pago, ¿no? Entonces, lo que le molesta a los proveedores es que le dicen, tu cheque sale el 15, y va el proveedor el 15 y le dice, no, mira, sabes que no salió, regresa dentro de una semana, ¿no? Porque los proveedores se planifican en función de eso y porque les genera decepción. Decepción es insatisfacción, insatisfacción es desconfianza. O sea, empieza a evolucionar eso, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de los colaboradores, que son los clientes internos, ¿no? El ratio de rotación de personal, o sea, es un índice, de hecho es un índice de recursos humanos, se usa también para riesgo operacional, pero lo podemos usar en riesgo reputacional, o riesgo de reputación. La palabra reputacional en español no existe, es riesgo de reputación. Bien, entonces, lo tomamos prestado. El ratio de rotación de personal lo tomamos prestado, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro ratio tenemos para colaboradores? El índice de clima laboral, ¿no? Entonces, aquí he hecho un resumen también de muchos estudios de Great Place to Work, de muchos, digamos, estudios de clima laboral. Cada uno podrá hacer su propio análisis de sus propias necesidades y de las propias expectativas que tengan los colaboradores. Y, en resumen, ¿qué esperan los colaboradores? Reconocimiento, remuneración versus el mercado, ¿no? O sea, no podemos poner solo remuneración, porque si hablamos de remuneración, todas las personas queremos la mejor remuneración. O sea, no se me ocurre a nadie que no quiera una mejor remuneración. Entonces, pero sí, lo que se valora es la remuneración actual versus el mercado, ¿no? O sea, ese elemento relativo es importante. La relación con los compañeros también, ¿no? Que no sea un clima de conflicto, sino que sea un clima de amistad, de compañerismo. Que haya buena comunicación entre las áreas, ¿no? O sea, que no hayan áreas enemigas que se están tirando, que se están bombardeando cada cierto tiempo, sino que haya una buena fluidez. El crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, ahí entran las capacitaciones, ¿no? Capacitaciones. Ahí entran también no solo las capacitaciones, el desarrollo, o sea, el hecho de que haya una línea de carrera, el hecho de que se abran oportunidades, que esas oportunidades se den por meritocracia, ese tipo de cosas, o sea, eso hace que las personas visualicen, ¿no? Y aquí lo que se trata es de preguntarles a ellos, o sea, no que nosotros califiquemos, mira, es que aquí yo me veo con un 5, aquí me veo con un 3, no, preguntémosle a ellos cómo ellos ven a la organización para poder sacar este índice. Que la organización se preocupe por la vida familiar, ¿no? O sea, nosotros, pues, nos preocupamos por tu familia y por eso tomamos estas medidas. Y además tiene que ser una preocupación genuina, porque se sabe cuando no es genuino. Y que tengan buenos materiales y equipo de trabajo, ¿no? O sea, que tengan un buen equipamiento, que no estén sufriendo con las computadoras, que no estén sufriendo con el aire acondicionado. Ese tipo de cosas es importante, ¿ok? Bien, para el caso de los acreedores mayoristas, tenemos primero un índice que es parecido al de las tasas de interés pasivas, pero que toma en cuenta la calificación de riesgo. A cada escala de calificación se le da un puntaje del 1 al 20 y se saca el promedio del sistema y luego se divide digamos, lo que corresponde a nuestra entidad. Digamos que nuestra entidad pues es un A más, por
por decir algún número, es 16. Ah, ok. 16 entre el promedio, y ese es mi índice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la calificación de riesgo refleja ¿qué cosa? Capacidad de pago. ¿Y qué cosa es lo que buscan los acreedores mayoristas? Que depositar en una organización que tenga capacidad de pago, ¿no? Bien, luego tenemos los acreedores mayoristas también valoran el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es bastante complejo, pero yo he resumido 4 cositas, ¿no? O sea, la transparencia, la independencia. O sea, cuando hablo de independencia me refiero a muchas cosas, ¿no? O sea, la incorporación de directores independientes, la independencia que hay entre la administración y la junta directiva o el consejo de administración, ¿no? Entre otras cosas. Que haya mucha participación de evaluadores independientes, ¿no? No solo los auditores internos, que son independientes, sino externos también. O sea, eso contribuye con la independencia. El tema de la equidad. O sea, equidad es un concepto parecido, pero no es el mismo que justicia, pero la equidad implica, por ejemplo, protección a minoritarios, protección a ciertos grupos, facilidades para los grupos que no tienen la misma ventaja que otros, y la mitigación de los conflictos de interés. Esos son principalmente 4 elementos que se pueden evaluar en el gobierno corporativo. Detrás de cada uno de estos pues viene una serie de componentes, obviamente, ¿no? Hay herramientas de monitoreo online, ¿no? Que ustedes pueden encontrar, digamos, en diversos proveedores, ¿no? Y pues de todo esto pueden construir un dashboard, ¿no? O sea, este es un ejemplo de dashboard en donde nosotros tenemos de color verde si estamos en el rango, de color color amarillo si nos hemos saliendo, tenemos una pequeña desviación del rango donde queremos estar, color naranja si la desviación ya tiene niveles medios, y rojo si tenemos una desviación alta respecto a donde queremos estar. Y al costado hay un cuadradito que es la variación respecto de la última evaluación, que puede ser el último mes o el último trimestre, ¿no? Entonces, finalmente, yo quiero terminar con 3 conclusiones. Primero, como dice el viejo refrán, no podemos gestionar lo que no medimos. Entonces, es importante para nosotros gestionar la reputación, sí, entonces vamos a medirla, ¿no? Segundo, no, las entidades financieras no tienen una reputación, tienen varias reputaciones, tienen una reputación para cada grupo de interés, una reputación para sus colaboradores, otra reputación para sus proveedores, otra reputación para sus depositantes, otra reputación para el regulador. ¿Que puede que todas ellas estén correlacionadas? Sí, puede ser. No necesariamente, pero lo más probable es que sí. Bien. Los indicadores de riesgo de reputación deben agruparse en clusters según cada parte interesada. Los indicadores para los deudores, para los depositantes, para los acreedores mayoristas, y así sucesivamente, ¿no? Para los colaboradores, para los accionistas. Entonces, eso es sumamente importante. Yo creo que es un error grande que se comete cuando se quiere medir la reputación, digamos, global, ¿no? Porque eso no te permite ver dónde están, o no necesariamente te permite ver dónde están los grupos de interés que pueden estar presentando mayor insatisfacción. Entonces, y como consecuencia de eso aparecen, digamos, amenazas, ¿no? Como lo que estamos viendo en Panamá, con los conflictos que hay entre el sistema de bancos y la Asamblea Legislativa, o algunos congresistas, diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer es definir nuestros grupos de interés, identificar cuáles son las expectativas y luego ver si estamos acorde con esas expectativas o no y cuál es nuestro plan, ¿no? Y pues adicionalmente poder gestionar a través de indicadores, ¿okay? Así que pues eso ha sido todo por hoy. Yo, como siempre, quedo muy agradecido con ustedes el poder dar las charlas en Bancaforo. Me permite a mí estar actualizado, me permite a mí seguir aprendiendo y me permite seguir cumpliendo mi misión de llevar valor a mis clientes. Así que muy agradecido con ustedes. Aquí están todas mis coordenadas. Los que deseen le pueden sacar un print de pantalla para seguir en contacto. Y ahora quedo atento a preguntas. Voy a ver, creo que tenemos algunos minutos para responder las preguntas. A ver, veamos.
Bien. El riesgo de reputación, ¿en qué área es recomendable que sea gestionado? En cualquiera. Conozco gente que lo gestiona en riesgos, conozco gente que lo gestiona en riesgo operacional, conozco gente que tiene su, digamos, su subunidad aparte, conozco gente que lo relaciona, que lo gestiona en recursos humanos, conozco gente que lo gestiona en relaciones públicas, o sea, comunicación interna, no importa, no importa eso. Ahora, mi corazoncito, como yo soy del área de riesgos, mi corazoncito me dice en riesgos, ¿no? Pero los que trabajamos en riesgos sí tenemos el reto de aprender de reputación corporativa para poder hacer, para poder asumir, digamos, ese desafío, ¿no? Pero, digamos, pues, lo importante es que se gestione, eso es lo importante, ¿bien? El riesgo de reputación, ¿en qué área es recomendable? Bueno, esto ya, ya se respondió. En una entidad financiera, la unidad de riesgo operativo puede manejar el riesgo de reputación. Claro que sí, sí, sí. De hecho, conozco varios clientes que lo hacen. El IRD solo incluye reclamos de deudores, ¿no debería incluir reclamos de depositantes también? Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa es que recuerda que nosotros estábamos viendo por grupos de interés y estábamos solamente dentro de deudores, pero tú puedes hacer uno también específico para depositantes, ¿no? Porque no nos olvidemos que los indicadores son por grupos. Los índices que no se explicaron, nos lo enviará posteriormente. No, yo los expliqué todos, por lo menos todos los que puse, ¿no? Así que la presentación, si la puedo enviar, sí, claro, claro que sí. Solamente ahí les puse mis coordenadas, solamente me la piden y ya, y yo se las mando. En gobierno corporativo, ¿el orden presentado significa orden de prioridad? No, no, no es orden de prioridad. La transparencia es un concepto que puede ser manipulado por la reserva de información. No, no. La transparencia es dar información a quien tiene derecho a recibirla. No es publicar todo en todos lados, no es reservar información, no, es darle a quien tiene derecho a recibirla. Entonces ahí se hace un análisis por, digamos, qué información se le da a quiénes, ¿no? Cómo funciona todo eso, sobre todo información para los principales grupos de interés. ¿Cuál es el principal grupo de interés en una entidad financiera? Los depositantes, ¿no? Eso, ¿no? Transparencia es dar toda la información de tablas y comisiones de tasas de interés a todos los clientes. O sea, hay muchas cosas, son muchos componentes, ¿no? Entonces, por aquí me pregunta, ¿cómo mides la reputación ante la superintendencia? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Es una excelente pregunta. Hay una forma de hacerlo que es con el rating que sacan las superintendencias, pero lamentablemente ese rating no es público, porque es un rating interno, es una calificación interna. Pero entonces ahí podemos usar el de las calificaciones, el índice de calificaciones, ¿no? O sea, puede ser un aproximado, ¿no? Porque la superintendencia, por el rol que tiene, nunca te va a decir, nunca te va a responder un NPS, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, hay otro indicador también que tú puedes ver, ¿no? Que es la periodicidad de las visitas, pero eso, nuevamente, eso también hay que ver en términos relativos, porque puede que te estén visitando porque les preocupas mucho, pero también puede ser que te estén visitando porque han duplicado su presupuesto o porque es una tendencia, una nueva política y lo están haciendo para todo el mercado, ¿no? Entonces, es un poco difícil obtener información de todo el mercado. De manera que lo que más se puede aproximar es el índice de calificaciones, el de los ratings. ¿Qué estrategias podría brindar para obtener los insumos para el cálculo de indicadores, ya que depende de varias áreas? La mejor estrategia es el apoyo de los de arriba. La mejor estrategia. Conseguir el apoyo de los de arriba y a partir de ahí se hacen las cosas más fáciles. ¿Con qué frecuencia recomienda que sean calculados como mínimo? Depende del ratio indicador, depende de tus sistemas de información, depende de tus herramientas tecnológicas, depende de las facilidades. Si hay cosas que son muy manuales, muy complicadas, de repente cada 3 meses, si hay cosas que las tienes sistematizadas, automatizadas, de repente todos los meses. ¿Podría dar un ejemplo de indicador de riesgo de reputación por temas de compliance? ¿No? Bueno, digamos, la reputación es un tema, es la consecuencia
¿no? O sea, es la consecuencia. Fíjate que yo, digamos, clasifico la reputación por grupos de interés, ¿no? Eh, y cuando hablamos de temas de compliance, o sea, la reputación de lo que se convierte es en una consecuencia de un incumplimiento de alguna normativa. Eh, Así que en ese caso ya estamos hablando de una valoración que le tenemos que hacer al daño de reputación. Principalmente yo lo que uso para valoraciones es la afectación en términos del número de personas. O sea, cuántas personas se han visto afectadas por digamos, por esa noticia derivada de un incumplimiento, ¿no? Porque al final lo que más impacta en un incumplimiento a la reputación no es el incumplimiento en sí, no es el incumplimiento de sí. O sea, si hay un incumplimiento y nadie se entera, o sea, el impacto es mínimo. O sea, lo que impacta, o sea, lo que potencia el impacto es la difusión de una noticia que había un lavador de activos, que la entidad no pagaba impuestos, o sea, algún tipo de situación de incumplimiento que se hace público, ¿no? ¿Cómo pueden medirse los riesgos relacionados a noticias de fraudes corporativos o personas de la entidad involucradas? Bueno, es precisamente la misma metodología para poder medir el impacto. Yo, reputación, lo mido en términos de número de personas, ¿no? O sea, de 0 a 10 personas, de 10 a 100 personas, de 100 a 500, más de 500, y de 500 a 10.000, más de 10.000, ¿no? O sea, lo pongo en niveles y eso básicamente me da un impacto en la reputación. O sea, ¿a cuántas personas se les puede afectar la confianza? No intenten, porque ya yo lo intenté y no pude, no intenten medir la reputación en dólares o en moneda local, ¿no? O sea, cuantitativo, así, cuánto es en pesos, cuánto es en balboas, cuánto es en la moneda que sea, lempiras, colones, la moneda que sea. O sea, no hagan eso. O sea, porque primero van a sufrir mucho y segundo, el cálculo va a ser muy impreciso. ¿Okay? Va a tener alto nivel de incertidumbre. Mejor hágalo en términos de número de personas. Es más fácil y, digamos, se entiende mejor y simplemente es otra escala, ¿no? No son unidades monetarias, pero es otra escala. ¿Okay? ¿Cómo vemos el impacto de la valoración de riesgo reputación en las redes sociales? Bueno, las redes sociales entran, ya cuando se trata de redes sociales, se afecta, digamos, hay un incidente que afecta la confianza a más de 10.000 personas, entonces yo le pongo color rojo, nivel 5, ¿por qué? Porque en las redes sociales uno puede saber cuántas personas se enteraron, puede conocer toda la data de las redes sociales y por lo general, cuando algo se hace viral, son más de 10.000 personas, por lo tanto, le asigno ese nivel de calificación al impacto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si por acá en el chat alguien más puso preguntas. Me parece que sí hay preguntas. Tenemos ya el tiempo cortito, ¿no? Cuando se refiere a miembros de la Asamblea, ¿se refiere al Congreso? Sí. Congreso, Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, como cada país tiene nombres diferentes. ¿Cómo se aplican estos indicadores a los bancos centrales? Bueno, ok, los bancos centrales es otra historia, ¿no? Esta es una metodología o este es, digamos, un ejemplo para entidades financieras comerciales. Pero para los bancos centrales lo primero que hay que hacer es definir los grupos de interés, ¿no? Los grupos de interés. Y entonces cuando se define el grupo de interés del Ministerio de Economía y Finanzas, la Asociación de Bancos Comerciales, la Cámara de Compensación, la Bolsa de Valores, o sea, una vez que se definen los grupos de interés, a partir de ahí se empiezan a generar los indicadores, ¿no? Es casi como otra industria, porque tiene objetivos diferentes, naturaleza diferente, ¿no? Entonces, es un caso muy especial. Pero la metodología es la misma, ¿no? O sea, entender la reputación, encontrar los grupos de interés, levantar las expectativas de los grupos de interés, construir los indicadores por grupo. ¿Okay? Muy bien. Listo. Bueno, gracias a todos los que por acá me están dando mensajitos positivos, están viendo la presentación. Bueno, me escriben, sí, me escriben, ya. Y yo prometo
darles, si me escriben, yo ahí mismo les mando la presentación que la tengo en mis 3 dispositivos. ¿Quiénes son los responsables de hacer estas que son requeridas? Bueno, hay indicadores que son descentralizados, ¿eh? Ya estamos con la hora. Hay indicadores que son descentralizados, que por ejemplo, el de rotación de personal, pues se lo pedimos a recursos humanos, ¿no? Pero eso normalmente ellos lo manejan, ¿ok? Entonces aquí, la verdad que el riesgo de reputación es un riesgo que está en toda la organización y necesitamos trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo, yo recomiendo tener una buena comunicación y tener, sobre todo, el apoyo de arriba. Entonces, el primer paso, cualquier persona que quiera, o cualquier entidad que quiera gestionar un riesgo de reputación, conseguir el apoyo de los de arriba. Esa es mi humilde recomendación. Aquí tengo medición del clima laboral, pues, cómo evitar represalias, anónimo, eso tiene que ser anónimo, ¿ok? Bien. Listo. ¿Qué más? La medición la medición de la superintendencia puede hacerse por variación, por calificación de hallazgos, sí, eso es una posibilidad, pero no es tan fácil porque si te están visitando todos los años y después te empiezan a visitar cada 2 años, es lógico que encuentren más hallazgos, ¿no? Entonces, digamos que eso se puede construir un indicador, pero hay que ponderarlo bien, hay que diseñarlo bien. ¿Cómo se aplican estos indicadores a los bancos centrales? Bueno, eso ya lo respondimos. Gracias a todos. Muy bien. Listo. Solamente decirles que, pues sí, les pido disculpas, pero me van a tener que escribir porque es la única forma de que yo les dé el material, pero sí les prometo que les doy el material. Entonces, pues muchas gracias. Hemos tenido una muy buena asistencia el día de hoy. Y siendo las 8:32 y habiendo pasado un par de minutos, quedo agradecido con ustedes y será hasta el próximo viernes. El próximo viernes tenemos un tema súper interesante que es la seguridad, o mejor dicho, ataques cibernéticos